Ahí estamos grabando. Y ahí compartiendo pantalla. Ya, buenos días a todos y a todas. Vamos a retomar en donde nos quedamos la clase pasada. La clase pasada quedamos en el cálculo de nuestro estimador de beta, ¿ya? Y dijimos que se escribe de forma matricial como este x traspuesto x elevado a la menos 1 multiplicado por x traspuesto y. De hecho, lo calculamos en Excel, ¿ya? Hicimos los cálculos, ¿ya? Esto, una vez que tenemos calculado este estimador de beta, podemos calcular cualquier pronóstico para un valor y determinado, y este pronóstico, este y gorro, va a ser igual a x traspuesto beta, es decir, a la multiplicación de cada uno de los valores de x, multiplicado, lo vamos a multiplicar por nuestro vector de beta estimado, ¿ya? Y con eso podemos hacer un pronóstico para la variable que nosotros queremos estimar. Pero ojo, para hacer este pronóstico necesitamos este beta estimado. Una vez también que tenemos este beta estimado, podemos calcular el residuo. Y dijimos que el residuo era la diferencia entre el verdadero valor de y menos el valor pronosticado de y, ¿ya? Entonces, y menos y gorro, dijimos que era este error estimado o este residuo. Y dijimos que el método de mínimos cuadrados ordinarios lo que buscaba era, cuando proyectamos una línea recta entre medio de toda nuestra nube de puntos y nosotros medimos la diferencia que hay entre esta línea y cada una de las observaciones verdaderas, nosotros en el fondo vemos este residuo. Lo que queremos hacer con el método de mínimos cuadrados ordinarios es que si sumamos todos estos residuos, nos vamos a quedar con la recta donde esta sumatoria de residuos sea la más pequeña posible, ¿ya? Queremos minimizar entonces la suma de estos errores, ¿ya? Pero estos errores los vamos a elevar al cuadrado porque tenemos errores que son positivos y tenemos errores que son negativos, ¿ya? Acordémonos que la línea recta pasa entre medio de los puntos, por lo tanto, a veces esta diferencia del verdadero valor menos el valor pronosticado, a veces esta diferencia es positiva, otras veces es negativa. Si sumamos todos estos errores, vamos a sumar números positivos con números negativos y puede que se nos cancele, ¿ya? Y que la suma sea cero, ¿ya? O muy parecida a cero. Entonces lo que hacemos es transformar a positivo todos estos errores, ¿ya? Entonces los llevamos a positivo y los elevamos al cuadrado. O sea, los elevamos al cuadrado para transformarlos a positivo y de ahí los sumamos, ¿ya? Queremos que toda esta suma sea la menor posible. Eso es lo que hace el método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, figura siguiente, tenemos acá en nuestro eje Y la variable que queremos explicar y la variable X en el eje de abajo. Y tenemos esta línea que estamos nosotros proyectando, esta línea negra diagonal. Y la verdadera observación, fijémonos acá arriba, dice Y sub I. Esta es la verdadera observación, ¿ya? Pero fíjense que mi pronóstico me decía que el valor para esa persona, ¿ya? El valor de I era I gorro, ¿ya? Es decir, el valor que está en la línea recta, ¿ya? Por lo tanto, mi proyección, mi pronóstico, nunca va a ser exactamente igual al verdadero valor, ¿ya? Puede que en algunos casos coincida, ¿ya? Pero generalmente siempre va a existir una diferencia entre
el valor de mi pronóstico y el verdadero valor de I de la persona. ¿Ya? Y dijimos que la diferencia entre estos dos valores era el residuo, que está escrito acá arriba. U, gorro, para el individuo I. Fíjense que es la diferencia entonces entre la verdadera observación y el pronóstico para esa persona. ¿Ya? Ese es el residuo, esta diferencia. Por lo tanto, llegar al valor del pronóstico es muy fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que simplemente conocer cuánto era el estimador de beta. ¿Ya? Entonces, llegar ahí me lo va a decir mi regresión. ¿Ya? Mi regresión. Por lo tanto, podemos descomponer, fijémonos bien, en el verdadero valor en la suma de dos componentes. Entonces, la distancia que hay entre el eje horizontal abajo y el verdadero valor lo podemos descomponer como la suma de, en primer lugar, el residuo y por otro lado, la suma de la distancia que hay desde abajo hasta la línea recta, que está explicado por mi modelo. ¿Ya? Entonces, déjenme aceptar a los compañeros que están ingresando. ¿Ya? Entonces, hasta la línea recta me lo explica mi modelo, y de la línea recta hasta la verdadera observación, ¿cómo se llama? No me lo explica mi modelo, por lo tanto constituye el residuo. ¿Ya? Esta misma sumatoria ahora la vamos a expresar de manera siguiente. Vamos a correr nuestro eje horizontal y lo vamos a llevar a un valor fijo, que va a ser el valor del pronóstico de las observaciones I. Entonces yo tengo un pronóstico de I, y desde ahí vamos a calcular la distancia. Vamos a decir que la distancia desde el valor I promedio hasta el verdadero valor de I, es decir, fíjense, a mano izquierda, esta distancia total, que es el verdadero valor de I menos I promedio, de esta distancia total, la vamos a componer en la suma de dos cosas. Una va a ser la diferencia entre el pronóstico de I menos el valor de I promedio, que es esto, más el residuo. Y el residuo que sabemos que es la diferencia entre la verdadera observación y el pronóstico. Por lo tanto, fijémonos que esta distancia total entre el valor de I promedio y la verdadera observación la vamos a descomponer en la suma de dos partes. Una que es la diferencia entre el pronóstico y el valor promedio, que eso me lo está dando mi modelo. ¿Ya? Mi modelo, ¿cómo se llama? Me dice, me permite calcular esto. Y esta otra parte, que es el residuo. Vamos a escribir esta sumatoria ahora en la siguiente lámina. ¿Ya? Entonces ya sabemos estos componentes y lo vamos a escribir de la siguiente manera. La suma de los cuadrados totales, que dijimos que era la distancia total, y la verdadera observación de I menos el valor promedio de I, fíjense, pero ahora para todos los individuos, es decir, lo vamos a llevar a positivo y lo vamos a sumar para los n individuos, lo vamos a descomponer como la suma de dos componentes. El primero, la suma del cuadrado, que es explicada por el modelo, y dijimos que era la distancia entre el pronóstico y el valor I promedio. Nuevamente lo vamos a transformar a positivo y lo vamos a sumar para todos los individuos. Y la otra parte, que era aquello que no está explicado por el modelo, es la suma del cuadrado de los residuos. Este residuo entonces al cuadrado, que es la diferencia entre la verdadera observación y el pronóstico de I.
también elevado al cuadrado y la suma para todos los individuos. Entonces lo podemos escribir abajo de una manera más simple como la suma de los cuadrados totales va a ser igual a la suma del cuadrado que está explicado por el modelo más la suma del cuadrado de los residuos. Entonces, ¿qué nos dice esto? La distancia que hay entre la verdadera observación, la distancia que hay entre una verdadera observación y el valor de I promedio, lo vamos a explicar una parte por el modelo y una parte que no va a ser explicada por el modelo. Si el modelo es muy bueno para predecir, la suma del cuadrado del residuo va a ser muy pequeñita. Si el modelo es perfecto y preciso, no existiría entonces la suma del cuadrado del residuo, no existirían residuos y por lo tanto este componente sería igual a 0. Y en ese caso, la suma del cuadrado total sería exactamente igual a la suma del cuadrado explicado, ¿ya? Porque en el fondo el modelo explica toda la diferencia. Por el contrario, si mi modelo es muy malo, la suma del cuadrado de los residuos sería muy grande y la suma del cuadrado explicado sería muy pequeña, ¿ya? Y por lo tanto, en el peor de los casos, que no explique nada, este sería 0 y la suma del cuadrado de los residuos sería exactamente igual a la suma de los cuadrados totales. Entonces, fijémonos que de cierta manera esto me está diciendo descomponer la suma al cuadrado total en estos dos componentes, me podría estar diciendo, bueno, entonces, ¿qué tan bueno más o menos es mi modelo? ¿Ya? ¿Qué tan bueno es para explicar entonces toda esta diferencia que hay entre una observación y el valor promedio? ¿Y qué tan bueno o qué no tan bueno va a depender de cuánto es la suma del cuadrado explicado y cuánto es la suma del cuadrado de los residuos? ¿Ya? Entonces vamos a construir un indicador que me dice qué tan bueno es mi modelo al momento de predecir, ¿ya? Y para construir ese indicador vamos a utilizar estos conceptos de abajo, ¿ya? Entonces pasamos a la siguiente lámina. Mi indicador se conoce como R cuadrado. Fíjense, es la suma del cuadrado explicado partido por la suma del cuadrado total. Voy a volver a la lámina anterior para que veamos qué son estos conceptos. Es la suma del cuadrado explicado partido por la suma del cuadrado total, ¿ya? Es decir, esa parte que es explicada por el modelo partido por la diferencia total. Este R cuadrado, por lo tanto, nos va a decir cuánto de la variabilidad de I, es decir, la diferencia entre la verdadera observación y un valor promedio de I, es explicado por mi modelo, ¿ya? ¿Cuál es la proporción entonces de esta variabilidad que es explicada por mi modelo? ¿Ya? Lo podemos reescribir como 1 menos la suma del cuadrado de los residuos partido por la suma del cuadrado total, que es 1 menos aquella parte que no es explicada por el modelo, ¿ya? Pero quedémonos por el momento con el primer término. Suma del cuadrado explicado partido por suma del cuadrado total, ¿ya? Se conoce también como coeficiente de determinación, ¿ya? Este R cuadrado, o también bondad de ajuste, que está acá en el título, ¿ya? Coeficiente de determinación. ¿Qué nos dice? La proporción de la varianza de I, que es explicada por mi regresión de mínimos cuadrados ordinario, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de la variabilidad de I es explicado por mis variables X, por mi modelo? ¿Ya? Entonces, va a ser utilizado este R cuadrado como una medida de la fracción de la varianza explicada cuando hay una constante en la regresión. ¿Entre qué valores se va a mover
este R cuadrado, fíjense que si dijimos que, voy a volver atrás, dijimos que si mi modelo es muy, muy bueno, la suma del cuadrado explicada es exactamente igual a la suma del cuadrado total, porque no existiría residuo, ¿ya? Si fuera el modelo perfecto. Por lo tanto, si yo dividiera suma del cuadrado explicado partido por la suma del cuadrado total, estaría dividiendo un número partido por el mismo número. Y como resultado me quedaría un valor igual a 1. Si por el contrario, mi modelo es muy, muy, muy malo, quiere decir que este valor se asemejaría a 0. Y 0 partido por cualquier número va a ser igual a 0. Entonces, en el mejor de los casos, ¿ya? Si el modelo es perfecto, R cuadrado tendría un valor igual a 1, porque la suma del cuadrado explicado sería exactamente igual a la suma del cuadrado total, ¿ya? Y en el peor de los casos, 0 partido por cualquier número sería igual a 0. Por lo tanto, R cuadrado se mueve entre valores 0 y 1, donde 0 me dice que 0 de la variabilidad de I es explicada por mi modelo y 1 es que el 100% de la variabilidad de I es explicado por mi modelo. Hay que tener en cuenta una observación acá. Este R cuadrado crece, siempre va a crecer, es decir, va a aumentar o se va a acercar a 1 en la medida que yo agregue más variables a mi modelo, ¿ya? Y esto va a ocurrir si es que yo la variable que estoy agregando es relevante o no es relevante, ¿ya? O sea, cualquier variable que esté agregando en mi modelo, siempre este R cuadrado va a estar aumentando, es decir, se va a estar acercando a 1, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, ya tenemos ¿cómo se llama? Un indicador que nos dice qué tan bueno es mi modelo. ¿Ya? Vamos a construir este R cuadrado para el caso del ejercicio que habíamos hecho en clase. Dijimos, la suma del cuadrado explicado partido por la suma de los cuadrados totales. Entonces, ¿cómo calculamos la suma de los cuadrados totales? Dijimos que era la sumatoria de la verdadera observación menos el valor de I promedio, lo elevábamos al cuadrado, y la sumatoria era la suma al cuadrado total. Por lo tanto, ¿cómo construimos la columna H? H la construimos como la verdadera observación 105 menos I promedio, y decíamos que I promedio era 147,1. Esa diferencia la elevamos al cuadrado. La segunda fila, ese 8,41, ¿cómo llegamos a ese valor? 150 menos el valor promedio, 147,1, y lo elevamos al cuadrado. La tercera fila la construimos como 95 menos 147,1 y lo elevamos al cuadrado. Y así sucesivamente construimos toda esta columna. Abajo, 131,56,9 corresponde a la sumatoria de toda esta columna y eso es la suma de los cuadrados totales. Acuérdense, la diferencia entre la verdadera observación y el valor de I promedio. ¿Ya? Entonces, esto es cuánto varía, fíjense, esto me está indicando la variabilidad de I, es decir, cuánto se mueve I respecto de su valor promedio, la variabilidad de I. Y dijimos que la explicábamos como dos cosas. Uno, cuánto es explicado por mi modelo y cuánto no es explicado por mi modelo. Para ver cuánto es explicado por mi modelo, déjenme, tengo un chat. No hay problema. Ok. Ok. Para calcular cuánto es explicado por mi modelo. Primero tenemos que calcular el pronóstico de I. ¿Cómo calculamos el pronóstico de I?
Y pronosticado, vamos a recurrir a los valores que yo estimé, ¿ya? A mi beta estimado, ¿ya? Por eso que es cuánto me está explicando mi modelo, porque necesito el beta 0 que yo calculé y este beta 1, ¿ya? Este pronóstico para la primera observación sería beta 0, que era 5,38, más beta 1, 41,68, multiplicado por X1. ¿Y cuánto era el X del individuo 1? 2,6. Por lo tanto, beta 0 más beta 1 por 2,6 y me queda un valor de 113,75. Vamos al pronóstico de la segunda persona, es decir, ¿cuántas son las unidades que debería vender esta segunda persona? Según la nota que él obtuvo en el test. Él, de acuerdo a esa calificación, debería vender 159 unidades. ¿Cómo lo sé yo? Porque es beta 0 más beta 1 por 3,7. El pronóstico de la tercera persona, 105. ¿Cómo lo calculé? Beta 0 más beta 1 por X1 del tercer individuo, que era 2,4. Y ahí llegamos a este 105. Una vez que tengo calculado todo este pronóstico, vamos a calcular entonces ahora el pronóstico menos y promedio, es decir, 113 menos 147,1, me queda menos 33,3. Y así sucesivamente para cada una de las personas. Su pronóstico menos el valor de I promedio. Eso lo elevamos al cuadrado y lo sumamos. Y la sumatoria, por lo tanto, corresponde a la suma del cuadrado que es explicada por el modelo. Y aquí tengo, ¿cómo se llama? Tanto la suma del cuadrado total y la suma del cuadrado explicado, que me permite entonces calcular el R cuadrado. El R cuadrado, ¿cómo lo calculamos? Suma del cuadrado explicado partido por la suma del cuadrado total. Y me quedaría entonces 0,927. 0,927. La suma del cuadrado de los residuos. ¿Cómo calculamos esta sumatoria? Tenemos dos posibilidades, claramente. Dijimos que la suma del cuadrado total es igual a la suma del cuadrado explicado más la suma del cuadrado del residuo. Por lo tanto, es aquel valor que sumado a la suma del cuadrado explicado me queda exactamente igual a la suma del cuadrado total. Entonces acá este menos este me queda la suma al cuadrado del residuo. Otra forma de poder calcularlo sería como la diferencia entre la verdadera observación, 105, menos el pronóstico. ¿Ya? Tendría que ir completando acá, lo elevamos al cuadrado y la sumatoria abajo me quedaría 961,1. Entonces, de esta manera podemos calcular ¿cómo se llama? R cuadrado. Dentro de las propiedades estadísticas que tenemos para nuestro estimador es la siguiente. Primero, el teorema de Gauss-Markov nos dice que, dados los supuestos del modelo clásico, ¿ya? De regresión lineal que nosotros hemos visto hasta el momento, el estimador de mínimos cuadrados ordinario de beta es el de mínima varianza entre todos los estimadores lineales condicionalmente insesgados de beta. ¿Ya? Se le conoce como que es un estimador MELI. ¿Qué significa MELI? Mejor estimador linealmente insesgado. En inglés es BLUE, ¿ya? Best, no sé qué, estimator, ya, pero BLUE, ¿ya?
En español, MELI, mejor estimador linealmente insesgado. ¿Ya? Entonces, si se cumplen los supuestos, decimos que este estimador es, en primer lugar, el de mínima varianza y además es insesgado. Esas son características que nosotros queremos de nuestros estimadores. Insesgado y segundo, que sean, ¿cómo se llama?, de mínima varianza. ¿Qué ocurre si es que no se cumple el supuesto de homocedasticidad? ¿Podríamos o no podríamos utilizar este estimador? Lo vamos a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a seguir siendo insesgado. ¿Ya? Va a continuar teniendo esta propiedad. ¿Cuál es la que pierde? Pierde la de mínima varianza, ¿ya? Pero va a seguir siendo un estimador insesgado, que eso es bastante bueno, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir que sea un estimador insesgado? La definición es la siguiente: esperanza de beta estimado es igual a beta, ¿ya? En castellano, que en promedio el estimador de beta va a ser igual a beta. O sea, que en promedio el estimador que nosotros obtengamos, en el fondo este beta calculado, va a ser igual al verdadero valor poblacional. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos infinitas muestras, ¿ya?, en promedio siempre vamos a obtener el verdadero valor poblacional. ¿Ya? Entonces, si es que se cumple en todo el supuesto, nuestro estimador tiene dos propiedades: linealmente insesgado y además de mínima varianza. Si es que no se cumple el supuesto de homocedasticidad, ¿cómo se llama?, va a seguir siendo insesgado. Va a perder esta característica de mínima varianza, pero va a seguir siendo insesgado. Ya, aquí vamos a terminar esta lámina, que era lo que nos había quedado pendiente en la clase, y me voy a ir a compartir la lámina siguiente. Déjenme 4. Hoy no puedo salir. Chicos, no puedo, me quedo pegado al computador. Ay, auxilio, espérenme. ¿Están viendo lo que les estoy proyectando o no? No, profe. No, profe. No, profe. Pucha, no tengo cómo volver al Zoom. A ver, déjenme ver cómo puedo bajar esto. Ay, ahí sí. Me la arreglé aquí. Ya, entonces. Ahora sí. Salí del impasse ahí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto, Sí, ya. ahora sí. Ay, dolor de guata. Me dolía ya la guata. Ya. Vamos a seguir con nuestras propiedades. Con nuestras propiedades estadísticas. Y vamos a ver la siguiente. Les acabo de decir que
R cuadrado es esta medida que me dice, bueno, ¿qué tan bueno es mi modelo? Sin embargo, dijimos que si es que yo incorporo variables, este R cuadrado mejora, ¿ya? O sea, aumenta. Entonces esto es como un incentivo bien perverso porque puede hacer que yo quiera incorporar variables, ¿ya? Y la idea es que yo tengo que incorporar las variables que son las variables explicativas, las variables en el fondo relevantes, ¿ya? Pero R cuadrado no me mide si la variable es relevante o no. Lo único que me dice es que si yo incorporo variables adicionales, este R cuadrado mejora, ¿ya? Entonces es como un incentivo bien perverso. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa si yo incorporo variables de más o incorporo variables de menos. Veamos qué pasa, ¿ya? Entonces vamos a partir con sobreespecificar un modelo. ¿Qué es lo que pasa si yo incorporo variables de más? Esto es lo que se conoce como sobreespecificación de un modelo, ¿ya? Cuando yo estoy sobreespecificando un modelo, yo estoy agregando variables en mi regresión que no forman parte del modelo poblacional, es decir, estoy agregando variables que no son relevantes, que en el fondo no explican y en la población, ¿ya? Y lo vamos a escribir de la siguiente forma. Recordemos que yo incluía K variables explicativas, ¿ya? Pero en este caso voy a agregar una variable adicional, K más 1. ¿Ya? Entonces, I es igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más etcétera, etcétera, hasta beta K más 1 x K más 1 más U. ¿Ya? Estoy agregando no una variable adicional, ¿ya? K más 1. Sabemos que se verifican los supuestos mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Y en la población, yo ya sé que esta variable que estoy agregando no incide en I. Y por lo tanto, el beta asociado a esa variable, fíjense, es igual a 0. O sea, el verdadero valor poblacional, o sea, el verdadero beta de la población es 0. ¿Ya? O sea, no incide en I. ¿Ya? Como se cumplen los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, dijimos que era un estimador insesgado, ¿ya? Y la definición de insesgado nos decía que en esperanza, ¿ya? Beta estimado es igual a beta. Es decir, en promedio, este estimador que yo estoy calculando va a ser igual al verdadero valor poblacional, ¿ya? Por lo tanto, cuando llegue a calcular el beta de la variable K más 1, el beta asociado debería ser en promedio igual a 0. ¿Ya? En esperanza, entonces, va a ser igual a 0. Por lo tanto, cuando incluya esta variable de más, una variable irrelevante, en el modelo va a seguir teniendo, voy a calcular este beta y el valor que voy a obtener va a ser cercano a 0, va a ser muy pequeño, puede que sea, probablemente 0 no va a ser, porque justo que calcule que sea igual al verdadero valor es difícil, pero va a ser muy, muy cercano a 0. ¿Ya? Y voy a seguir, ¿cómo se llama?, teniendo un estimador que es insesgado, ¿ya? Eso es lo importante. Voy a seguir, el estimador que estoy calculando va a seguir teniendo las características de ser un estimador insesgado, ¿ya? Entonces, vamos a incorporarlo, voy a estimarlo y lo más probable es que me quede un valor cercano a 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahora? Por el contrario, si es que yo subespecifico un modelo. ¿Qué significa subespecificar? Significa que
el verdadero modelo poblacional, fíjense acá arriba, era explicado, es explicado de verdad por dos variables, x1 y x2. Y cuando yo realice mi estimación, solamente voy a incluir x1, ¿ya? Es decir, estoy omitiendo una variable que es relevante, ¿ya? Entonces, subespecificar un modelo significa el caso contrario, que voy a estimar un modelo donde me está faltando incluir una variable que es relevante, ¿ya? Entonces, cuando yo hice mi estimación, este es el verdadero modelo poblacional, pero cuando yo lo realizo, se me olvida incluir X2. O a veces no se me olvida, sino que eso pasa muchas veces. No tengo información, no tengo datos, por lo tanto, estimo con los datos que tengo. Pero yo sé que estoy omitiendo una variable que era importante, que era X2, ¿ya? Se me olvidó, o sea, o no tuve información. Y lo estimo de la siguiente forma, y va a ser beta 0 más y tilde, ¿ya? Porque fíjense que voy a obtener datos de estos estimadores que van a ser distintos a los verdaderos valores poblacionales, ¿ya? Entonces, esta tilde está diferenciándome entonces los valores del modelo que yo estimé, erróneo, versus los verdaderos valores poblacionales, ¿ya? Entonces va a ser este beta 0 tilde más beta 1 tilde por x1. Sabemos que las propiedades de mínimos cuadrados ordinarios me dicen que en promedio, que un estimador es insesgado, es decir, que en promedio el valor de este beta que yo estoy calculando es igual al verdadero valor poblacional. Sin embargo, en este caso, esto es lo que ocurre. Se verifica que la esperanza de este beta 1 tilde que yo voy a calcular va a ser igual a beta 1 más beta 2 por delta 1, ¿ya? Todavía no nos metamos en qué es lo que son estos componentes, pero fíjense, para que mi estimador sea insesgado, la esperanza, es decir, el promedio de este beta 1 estimado, de beta 1 tilde, el promedio de este beta que yo estoy estimando, tiene que ser exactamente igual a beta 1, es decir, al verdadero valor poblacional, ¿ya? Y eso me estaría asegurando que mi estimador de beta 1 tilde es insesgado, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? Cuando yo omito una variable relevante, en esperanza, este beta 1 tilde va a ser igual al verdadero valor poblacional más otra cosa. Es decir, va a perder esta característica de ser un estimador insesgado, ¿ya? Entonces, cada vez que omite una variable relevante, deja de ser un estimador insesgado. Para que hubiese sido un estimador insesgado, tendría que haber sido la esperanza de beta 1 tilde igual a beta 1. ¿Ya? En este caso vamos a sumarle beta 2 por delta 1 y por lo tanto beta 2 por delta 1 se le conoce como el sesgo de nuestro estimador, ¿ya? Entonces fíjense abajo, por lo tanto el sesgo de beta 1 va a ser igual a este beta 2 por este delta 1. ¿Ya? Me resulta un estimador que va a ser ahora sesgado, ¿ya? Entonces, este es el sesgo. Veamos ahora, metámonos bien en qué es lo que es este sesgo. Este sesgo está dado por beta 2 y por delta 1. Beta 2 y delta 1. ¿Qué es lo que es delta 1? Delta 1 es la correlación que hay entre la variable x1, que es la que yo estoy incluyendo en mi modelo, y la variable x2, que es la que yo estoy dejando fuera de mi modelo, ¿ya? Entonces, este delta 1 es, ¿cómo se llama?, la correlación entre las variables.
Claro, porque abajo es un valor que elevado al cuadrado va a ser positivo. Sin embargo, arriba, fíjense que ahí está dado por esta correlación entre las variables. Lo importante ahora es, yo ya sé que este estimador va a ser sesgado. Supongamos que yo sé que estoy omitiendo esta variable relevante, sin embargo no la estoy omitiendo a propósito, sino que no puedo incluirla porque no tengo información. Entonces, si no tengo información, yo a lo menos debería reconocer, bueno, ¿cómo va a ser este sesgo? ¿Este sesgo es positivo o es negativo? ¿Ya? ¿Para qué? Para yo saber si estoy sobre o subestimando este parámetro. ¿Ya? Entonces, veamos unos ejemplos que nos van a permitir poder ver si este estimador está sobre o subestimado. Entonces, partimos primero, decimos que tenemos un problema de variables omitidas cuando en una regresión no incorporamos un regresor que sí explica la variable y, ¿ya? En este caso, yo omití la variable x2. Y fíjense que beta 2, el verdadero valor poblacional de este, ¿cómo se llama? O sea, en la población, x2 sí incide o sí explica y. ¿Ya? Por eso que este beta 2 es distinto de 0. ¿Ya? Y además, ¿cómo se llama? Esta variable que omití está correlacionada con los otros regresores. Es decir, este delta 1 es distinto de 0. ¿Ya? Ojo con eso. Voy a volver atrás. Para que exista este sesgo, tiene que ocurrir dos cosas. Primero, que la variable que omití explique y. ¿Ya? En este caso estamos diciendo que beta 2 es distinto a 0, o sea, explica y. Y en segundo lugar, tiene que existir una correlación entre la variable que estoy dejando fuera con la variable que queda dentro del modelo. Es decir, tiene que existir esta correlación entre x1 y x2. Si esta correlación es 0, quiere decir que este delta 1 es 0. Y 0 multiplicado por beta 2 va a ser 0. Y por lo tanto, beta 1 más 0 va a quedar igual a beta 1 y mi estimador sería insesgado. ¿Ya? Pero en este caso, para que exista este sesgo, se tienen que cumplir dos cosas. Que este beta 2 sea distinto a 0 y que este delta 1 sea distinto de 0. Es decir, que exista correlación. Entonces, lo que les decía, sabemos que este beta 2 es distinto de 0 y además esta variable que omitimos está correlacionada con el regresor que yo incorporé en mi modelo. ¿Ya? Notemos que en caso que hay sesgo, el signo va a depender tanto del signo de delta 1, es decir, esta correlación entre x1 y x2, y además va a depender del signo de beta 2. Porque si los dos signos son positivos, este sesgo va a ser positivo. Si los dos signos son negativos, el sesgo va a ser positivo. ¿Ya? Y si un signo es positivo y el otro es negativo, el sesgo va a ser negativo. Entonces, en la práctica, yo no conozco cuánto es la magnitud de este beta 2. No, pero si no, no lo estaría estimando. ¿Ya? Si lo conociéramos. Y en realidad jamás lo vamos a conocer. ¿Ya? Pero por lo menos podemos tener una intuición de cuál es el signo. ¿Ya? O sea, yo muchas veces desconozco cuánto, pero yo sé, por ejemplo, que esta variable se relaciona con un aumento de I o con una disminución de I. ¿Ya? Entonces, este signo de beta 2 yo puedo tener como una intuición. Y así también una intuición de la correlación entre las variables. Y eso me permite tener entonces una idea sobre el sesgo. Ponemos un ejemplo
partimos primero con una cuando incluimos variables de más, sobreespecificamos un modelo. Entonces, estamos estimando el salario de los trabajadores con respecto a la edad. Entonces, queremos explicar cómo varía este salario en base a la edad de las personas. Y vamos a incluir una variable que es canas o el número de arrugas, ¿ya? Que fíjense que son variables que sí están correlacionadas con la edad. Es decir, está correlacionada con la variable que está dentro del modelo, ¿ya? Con la variable X que está dentro del modelo, ¿ya? Sin embargo, esta variable no es relevante, ¿ya? Entonces vamos a incluir una variable adicional que no explica ahí, porque las arrugas no explican el salario, ¿ya? La vamos a incluir, ¿ya? Como no explica ahí, es decir, el verdadero valor poblacional es 0, beta 2 es 0, el estimador va a seguir siendo un estimador insesgado. Cuando calcule este beta 2 estimado, ¿cómo se llama? El valor que voy a obtener va a ser un valor muy cercano a 0. Veamos caso contrario. La experiencia era otra variable que era relevante en el salario. O sea, si yo estoy estimando, haciendo un modelo para explicar el salario de las personas, estoy incluyendo la edad, debería incluir la experiencia también, ¿ya? Pero en este caso estamos suponiendo que la experiencia no la incluí, la omití, ¿ya? Omití una variable que era relevante, fíjense, de beta 2 es distinto de 0. Y es más, yo ya tengo una intuición de qué signo tiene este beta 2. O sea, lo más lógico o la intuición nos dice que este beta 2 debería ser positivo. Es decir, mientras más experiencia yo tengo, mayor debería ser mi salario, ¿ya? Entonces, experiencia y edad son variables que están correlacionadas y ¿de qué manera? Manera positiva, ¿ya? Entonces, experiencia y edad se correlacionan, ¿por qué? Porque a mayor edad, mayor años de experiencia. A menor edad, menor años de experiencia. Entonces, la correlación es positiva, este beta 2 es positivo, por lo tanto yo ya tengo una idea de este sesgo, ¿ya? El estimador está sesgado y estoy sobreestimando el efecto de la edad en los salarios, ¿ya? Es decir, cuando calcule este beta estimado, me está calculando el valor del verdadero beta 1 más un valor de un sesgo que es positivo. Por lo tanto, el valor que me entrega cuando yo lo estime, me está entregando un valor que es mucho más del verdadero valor de beta 1, ¿ya? Que lo vamos a descomponer en la suma de, por un lado me está entregando el efecto de edad, pero por otro lado también me está entregando el efecto de la experiencia en los salarios, ¿ya? Me está entregando entonces efecto de los dos, es decir, me está sobreestimando este estimador, ¿ya? Está sesgado y sobreestimando el efecto de edad en el salario. En el caso de una regresión con más de un regresor, omitir una variable que es relevante, ¿cómo se llama? No solamente va a sesgar el estimador de aquella variable que estaba correlacionada con la variable que omití, sino que déjenme decirles que lamentablemente se contaminan todos los estimadores, ¿ya? Los estimadores de todos estos coeficientes quedan contaminados, es decir, quedan todos sesgados, ¿ya? Entonces, importante esto, cuando uno omite una variable relevante que está correlacionada con X1, el estimador de beta 1 es sesgado y se quedan todos los estimadores finalmente sesgados. Ok.
Ok, ya. ¿Ya? Entonces, incluso si la variable omitida no se correlaciona con x2, pero sí con x1, se correlaciona también con x2. ¿Ya? Y esto es porque finalmente igual el sesgo se transmite. Se transmite porque como se dividen por varianza, por matrices de varianza, covarianza, etcétera, finalmente se distribuye este sesgo y todos los estimadores de los coeficientes resultan sesgados. ¿Ya? Así que es muy importante saber bien cuáles son las variables relevantes y eso nos lo da un poco la lectura previa. Nosotros antes de estimar un modelo tenemos que leer y ver cuáles son las variables relevantes. ¿Ya? Después, ¿cómo se llama? Incorporarlas. Entonces, fijémonos que por un lado, si omito variables relevantes, mis estimadores resultan sesgados. Pero si incluyo variables irrelevantes, mi estimador sigue siendo insesgado. Por lo tanto, ahora tengo como, wow, doble argumento para entonces querer siempre incluir más y más y más variables. ¿Ya? Este es un incentivo para siempre querer incluir variables por si acaso. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, vamos a calcular ahora un R cuadrado que es ajustado. Esta es una medida, de la bondad de ajuste, pero va a penalizar, ¿cómo se llama?, todas las variables que yo estoy incorporando en mi modelo. ¿Ya? Entonces, debido a que existe un incentivo en querer incluir regresores no relevantes, ¿ya? Vamos entonces a generar esta medida que es conocida como coeficiente de determinación ajustado. Es decir, corrige este R cuadrado con los grados de libertad en la regresión. ¿Ya? Entonces teníamos este R cuadrado que era suma cuadrado explicado partido por la suma cuadrado total, o bien 1 menos suma cuadrado del residuo partido por la suma cuadrado total, y lo vamos a expresar ahora como, vamos a trabajar sobre este segundo término, este R cuadrado ajustado, que es con este gorro plano arriba, va a ser 1 menos la suma cuadrado del residuo, y eso lo vamos a dividir por n menos k, y la suma al cuadrado total lo vamos a dividir por n menos 1. Por lo tanto, si esto lo llevamos al ejemplo de la clase 3, al mismo ejemplo de los vendedores, de la prueba del test y la unidad de vendida, 1 menos la suma al cuadrado del residuo, habíamos dicho que era 961,1. Si vuelvo rápido atrás, no está en la otra lámina. Pero era la suma al cuadrado del residuo, era este 961,1. Lo vamos a dividir por n menos k. N era 10, acuérdense que eran 10 los vendedores, y k, dos variables explicativas. Recordémonos que siempre vamos a incluir el intercepto como una variable explicativa. Lo consideramos, por lo tanto son dos variables explicativas. Y abajo la suma al cuadrado total, que era 131,56,9, partido por n menos 1, es decir, 10 menos 1, y eso nos queda 0,9178. Ese es nuestro R cuadrado ajustado. ¿Ya? La ventaja de este R cuadrado ajustado es que penaliza la adición de variables regresoras adicionales. Es decir, cada vez que yo esté agregando variables adicionales, este R cuadrado ajustado va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque el valor de arriba va, va a ir variando. Ya lo está ajustando acá por el K, voy agregando aquí, va subiendo. Profe, yo tengo una duda, ¿y ese K de dónde salió? Esta es una fórmula, esta es la fórmula que utilizamos para ajustar el R cuadrado. Y esta es la fórmula del R cuadrado ajustado. ¿Ya? Sí, ¿Y qué es lo que pero abajo dice K2, eso te preguntan. ¿De dónde salió el 2? porque son las variables que tenemos en nuestro modelo. Acuérdese que Ya.
¿qué es lo que es K? El número de variables que nosotros incorporamos a nuestro modelo. ¿Ya? Ok, En este gracias. caso teníamos X1 y que era la nota de la prueba, ¿te acuerdas? Pero como nosotros estimamos un modelo con intercepto, acuérdate que siempre el intercepto se considera una variable adicional. Por lo tanto, son dos Eso se variables cuenta. explicativas, siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Es un vector 1, acuérdate. ¿Ya? Entonces tenemos el beta 0 más la variable x1 sería k igual a 2. Entonces, veamos qué nos decía la pantalla stata. La pantalla stata nos decía que el r cuadrado era 0,927, que era lo mismo que habíamos calculado antes, y el r cuadrado ajustado 0,9178. Por lo tanto, nos está entregando la misma información que ya habíamos calculado, el r cuadrado y el r cuadrado ajustado, que se lo entrega acá. Y además, fijémonos que me entrega aquí la suma del cuadrado total, la suma del cuadrado de los residuos y la suma del cuadrado explicada por mi modelo. Entonces, esta ya es información que yo empiezo a reconocer. ¿Ya? La suma del cuadrado explicado por mi modelo, la suma del cuadrado explicada, la suma del cuadrado residuo y la suma del cuadrado total. Entonces, este r cuadrado yo ya sé que es esta suma al cuadrado del modelo partido por la suma al cuadrado total. Entonces, tenemos un alto valor de r cuadrado. Me dice que mi modelo es muy bueno para predecir. Excelente, ¿ya? Sin embargo, ojo con esto. Si aumenta r cuadrado o r cuadrado ajustado cuando yo agregue una variable x, no necesariamente significa que la variable que estoy agregando sea una variable relevante, ¿ya? O significativa. No quiere decir eso. Sabemos que r cuadrado aumenta, pero no me dice si la variable es relevante. Valor alto de r cuadrado o r cuadrado ajustado no necesariamente me está diciendo que el regresor es una causa de la variable dependiente. ¿Ya? Por lo tanto, no implican causalidad. ¿Ya? No es una variable relevante y mucho menos me indica causalidad. En tercer lugar, no necesariamente significa que no existe sesgo por omisión de variable. ¿Ya? Entonces, si es que está mejorando este r cuadrado o este r cuadrado ajustado, o si es un valor alto, no me está diciendo que no existe sesgo. ¿Ya? Entonces, atención con eso. Valor alto de r cuadrado o r cuadrado ajustado tampoco significa que los regresores sean los apropiados o valores pequeños que no sean los apropiados. Entonces ustedes van a decir, profe, entonces en resumen no sirve para nada. No es que no sirve para nada, sino que simplemente este r cuadrado me dice qué tan bueno es el modelo al momento de predecir, o sea, qué tanto de la variabilidad de y es explicada por x. Pero recordémonos que no estamos en un curso de matemática, ya estamos en un curso que es de la línea economía, entonces tenemos que ser críticos al momento de nosotros evaluar, ¿ya? Puede ser un modelo muy bueno, pero muy bueno, r cuadrado alto, muy bueno al momento de predecir, pero si yo estoy omitiendo una variable relevante, yo tengo que, ¿cómo se llama?, darme cuenta de eso y saber entonces que todos mis estimadores van a estar, o todos mis betas que estoy calculando van a estar secados. Yo tengo que darme cuenta de eso. Eso no me lo dice la matemática, ¿ya? Eso lo da el ojo de la persona que está haciendo el modelo y estimando, ¿ya? O sea, ustedes tienen que darse cuenta de eso, ¿ya? Que un r cuadrado sea alto no significa que los regresores son los apropiados, no necesariamente, ¿ya? A veces tengo una variable que
que en realidad no debería incluirla, debería cambiarla por otra, ¿ya? Independiente de qué es lo que pase con R cuadrado, ¿ya? Porque simplemente es la variable más apropiada, ¿ya? Modelos que tienen bajo R cuadrado, pero los estimadores están insesgados, ¿ya? Están bien calculados, también son buenos. Todo depende para qué, ¿ya? Entonces, todo eso tenemos que aprender a madurar y a entenderlo durante esta asignatura, ¿ya? Entonces vamos a ver modelos con R cuadrado muy bajo, pero están perfectamente calculados estos parámetros, ¿ya? Y son los correctos, ¿ya? Y, ojo, o sea, si es causal o no es causal, si es relevante o no es relevante, bueno, eso lo da el ojo del el investigador. Así que son ustedes los que tienen que pensar si existe o no existe sesgo, y en caso de que exista, ¿qué signo tendría? Eso es una mirada que ustedes tienen que hacer. Entonces, vamos a calcular un estimador de nuestra varianza, ¿ya? La varianza yo no la conozco, la varianza poblacional, esta es una característica de la población, por lo tanto yo no la sé, pero podemos hacer una estimación de ella, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer esta estimación? Utilizando los datos de mi muestra. Entonces vamos a hacer una estimación de esta varianza y la fórmula es la siguiente: es la sumatoria de este residuo al cuadrado partido por n menos k. ¿Por qué necesitamos esta, ¿cómo se llama? Este estimador de sigma cuadrado? Porque lo necesitamos para poder calcular la varianza de nuestros estimadores, ¿ya? Entonces, para poder calcular la varianza del estimador, necesito conocer la varianza de sigma cuadrado, ¿ya? No tengo la varianza de sigma cuadrado, pero vamos a utilizar la varianza de, ¿cómo se llama? La varianza de sigma cuadrado estimado, es decir, la vamos a calcular con los datos de nuestra muestra. Entonces, este sigma cuadrado estimado, lo vamos a utilizar para calcular la varianza de nuestros estimadores, beta 0 y beta 1. Estas son fórmulas, ¿ya? Nosotros vamos a llegar a estas fórmulas siempre, las vamos a tener de hecho guardadas en un formulario, ¿ya? La fórmula de la varianza de beta 0 nos dice que es la sumatoria de los x cuadrados partido por n multiplicado por la sumatoria de los x sub i menos x promedio elevado al cuadrado, ¿ya? Y todo eso multiplicado por esta varianza al cuadrado. Y la varianza del estimador beta 1 va a ser este sigma cuadrado estimado partido por la sumatoria de los x sub i menos x promedio elevado al cuadrado. Entonces, estas fórmulas las vamos a utilizar para calcular la varianza de nuestros estimadores. Entonces, nos vamos con el de arriba primero. Vamos a estimar la varianza y la sumatoria del residuo al cuadrado, sabíamos que era 961,065. Esto ya lo habíamos calculado en la lámina anterior y en la lámina de Excel antes, partido por n menos k, ya sabemos que es n menos 2, y me queda un valor de 120,133. Y con este dato podemos calcular entonces la varianza de los estimadores. La varianza de beta 0, x cuadrado 122,62. Esto es multiplicar, ojo, multiplicar el valor de x por sí mismo, ¿ya? X, el valor que se sacó en la prueba, lo multiplico por sí mismo, ¿ya? Y la sumatoria de toda esa columna es 122,62. Abajo es n, 10,
multiplicado por, y esto ya lo teníamos, x sub i menos x promedio al cuadrado, que era 7,02. Lo multiplicamos por sigma cuadrado estimado, 120,103, y nos queda 209. ¿Ya? Y tenemos la varianza entonces de beta 0, y con la varianza vamos a calcular el error estándar, ¿ya? Que es la raíz de la varianza. Y nos queda 14,48. Lo mismo vamos a hacer para beta 1. Vamos a calcular la varianza, que era este sigma cuadrado estimado, partido por 7,02. Entonces, esto nos queda un valor de 17,113. Pero la varianza a mí no me sirve, lo que yo necesito es el error estándar. Aplicamos raíz y nos queda 4,137. Entonces, ahora sí tengo la desviación, el error estándar, 14,45 y 4,13. ¿Ya? Para beta 0 y para beta 1. Estos valores los vamos a ver acá. Fijémonos que nos sigue entregando información la pantalla Stata, que es la misma que de Excel, la misma. La primera columna teníamos el valor del coeficiente. La segunda columna de resultado me entrega el valor de este error estándar. Fijémonos, asociado a beta 1, me dice que el error es 4,13, y asociado a beta 0, me dice que el error es 14,48. Entonces me entrega información de este error. Perfecto. ¿Y para qué necesitamos entonces, para qué necesitamos la varianza y el error de estos estimadores? Porque nosotros vamos a incorporar ahora un sexto y último supuesto, que es el supuesto de normalidad. ¿Ya? Vamos a agregar este supuesto que nos dice lo siguiente. El término de perturbación, U, ¿ya? Es independiente de las variables, ¿ya? X1, X2, XK. Y además distribuye normal, 0, varianza, sigma cuadrado. Entonces, este término de error, U, es independiente de las variables. Eso ya lo habíamos dicho, que era independiente. Pero ahora estamos asumiendo que este error distribuye normal, media 0, varianza, sigma cuadrado. ¿Ya? Entonces, este supuesto número 6, lo que agrega es a que este error distribuye normal, 0, sigma cuadrado. Fíjense que supuesto del 1 al 6, del 1 hasta el supuesto de normalidad, son los conocidos como supuestos clásicos del modelo lineal. Y al incluir este supuesto de normalidad, se va a cumplir entonces que I distribuye normal. Entonces, incorporar este supuesto me permite entonces decir que I distribuye normal, ¿ya? Y la media de esta distribución en promedio distribuye X traspuesto beta, y la varianza va a ser sigma cuadrado. Entonces, vamos a decir que I distribuye normal, en promedio X traspuesto beta, y la varianza es sigma cuadrado. Ahora, el supuesto de normalidad. Yo les pregunto, incorporamos este supuesto. La idea es, me permite entonces asumir que I distribuye normal. Y la pregunta ¿es razonable asumir que entonces la variable I va a distribuir normal?
¿ya? Esto lo preguntamos por lo siguiente, ¿ya? Supongamos que yo estoy estudiando los salarios, ¿ya? Pero los salarios solamente tienen valores positivos, ¿ya? El salario de las personas, o sea, el valor más bajo va a ser positivo, ya en el peor de los casos de cero, y va a tomar puros valores positivos. Entonces, ¿sería razonable utilizar el supuesto normalidad? ¿Por qué les pregunto esto? Porque una distribución normal, si nosotros la buscamos en Internet, es una variable que distribuye desde valores menos infinito hasta una campana Gauss que toma valores desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, no es muy razonable asumir que Y distribuye normal, ¿ya? Porque toma valores solamente positivos, ¿ya? Por lo tanto, no siempre va a ser para nosotros razonable este supuesto. Sin embargo, eso no quiere decir que esté incorrecto, porque podemos transformar las variables, por ejemplo, con una función logarítmica, y de esta manera va a tener distribuciones que van a ser mucho más cercanas a una distribución normal. Entonces, cuando trabajamos variables en logaritmo, vamos a trabajar variaciones, ¿ya? Variaciones de salario. En vez del salario, vamos a estar estudiando esta variación del salario, que esa sí puede ser positiva o negativa, ¿ya? A diferencia del salario, que tú solamente puede tomar valores positivos, ¿ya? Entonces, cuando no, ¿cómo se llama? Sigue una distribución normal, podemos transformar variables, ya podemos repensar o bien utilizar otro tipo de distribuciones, ¿ya? Cuando el valor que nosotros estamos estudiando toma pocos valores y además son discretos, tampoco sigue una distribución normal. Típico ejemplo, si yo estoy revisando, por ejemplo, el número de episodios, número de eventos, número de atenciones, ¿ya? De personas, ¿ya? ¿Cuántas son las personas que están llegando hoy día al servicio de urgencia? ¿Ya? Fíjense que los valores que toma esta distribución son primero valores solamente positivos, porque el mínimo es 0 y de ahí llega hasta infinito, pero además toma valores discretos, ¿ya? No continuos, es decir, atiendo 0 personas o 1, 2, 3, pero no 2,5, 2,8, ¿ya? Entonces tampoco es muy razonable asumir que es una distribución normal, ¿ya? Sin embargo, lo mismo, ¿ya? Vamos a transformar las variables para obtener distribuciones más cercanas a la distribución normal, ¿ya? Y por último, recordarles que en muestras grandes, igual todo distribuye muy parecido a una distribución normal, así que tampoco va a ser un problema para cuando tengamos muestras grandes. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, vamos a parar a un recreo, voy a poner pausa. Listo, si se nos une alguien ahora entre medio lo vamos a ir aceptando. Entonces, ya, ¿se ve la pantalla que comparto? Sí, profe. Perfecto. Ya. Entonces nos quedamos en que incorporamos este supuesto de que el error distribuye normal. Entonces, eso nos permite decir que nuestra variable Y distribuye normal. ¿Para qué incorporamos este supuesto? Este supuesto lo incorporamos para hacer test de hipótesis, ¿ya? Inferencia estadística. Entonces ahora vamos a recordar nuestra materia que vimos en métodos cuantitativos. Entonces, vamos a utilizar este teorema, el teorema que nos dice que del supuesto 1 al 6 se cumple que beta distribuye normal, media va a ser beta j, ya dijimos que como es un estimador insesgado, en promedio es el verdadero valor poblacional, y tiene una varianza asociada, que es la varianza de nuestro estimador, ¿ya?
y vamos a normalizar. Vamos a normalizar, sabemos que tiene esta distribución que les muestro arriba, sin embargo, nosotros queremos hacer una transformación de nuestra variable, la vamos a estandarizar para que nos quede una variable que distribuye normal 0, 1. ¿Cómo se estandariza esto? En el fondo, ¿cómo logramos transformar esto a una distribución normal 0, 1? Utilizando la fórmula que está aquí a mano izquierda. Es solamente una fórmula que nosotros utilizamos en estadística, donde beta j gorro menos beta j partido por la raíz de la varianza de este estimador beta j. ¿Ya? Utilizando esta fórmula, podemos normalizar entonces nuestra distribución a una normal 0, 1. Entonces, con esta distribución normal 0, 1, podemos hacer ahora inferencia estadística. Y además, este estimador distribuye, ¿cómo se llama? Distribuye t, n menos k grado de libertad, ¿ya? Va a distribuir y este valor lo vamos a poder buscar adentro de una tabla estadística. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula y vamos a empezar ahora a hacer inferencia estadística. ¿Qué es lo que es la inferencia estadística? Estos test de hipótesis, ¿para qué lo utilizamos? Es una técnica estadística que nos permite evaluar si es que si la información que nos entrega una determinada muestra se cumple o no se cumple en base a una determinada hipótesis sobre la población que nosotros estamos estudiando. Entonces, nosotros vamos a tener una hipótesis de la población que le vamos a llamar H0, y la negación de esta hipótesis o complemento es lo que nosotros vamos a llamar hipótesis alternativa, como H1. Y esto nos va a permitir entonces dividir la región completa, la probabilidad completa, en una zona de aceptación y una zona de rechazo. Ojo, vamos a estar testeando hipótesis sobre un parámetro de la población, sobre beta J, no sobre el estimador de este beta J, ¿ya? Por lo tanto, nuestro H0 nunca va a ser de la siguiente manera: beta J estimada es igual a un determinado valor, ¿ya? Porque en este caso estaríamos haciendo diferencia sobre este estimador de la muestra, ¿ya? Nosotros siempre vamos a estar haciendo inferencia y vamos a estar tratando de saber qué es lo que pasa con nuestra población, ¿ya? Por lo tanto, acá en el H0 siempre va a estar beta J y no beta J estimado. Generalmente, lo más utilizado es decir beta J es igual a 0. ¿Ya? Generalmente, entonces, al valor A sub J se le asigna un valor igual a 0. Entonces, decimos que en la población beta J es igual a 0 y lo contrastamos con alguna hipótesis alternativa. Y otra cosa importante, sabemos que tenemos test de una cola y test de 2 colas. Uy, me fui. En el caso de 2 colas, si mi hipótesis nula es beta J igual a sub J, la hipótesis alternativa es beta J es distinto a sub J. ¿Ya? Muchas veces esta hipótesis alternativa no está escrita, no está dicha, no está explicitada, ¿ya? Entonces, cuando no está escrito, yo automáticamente voy a asumir que se trata de un test de 2 colas, o sea, voy a asumir que mi hipótesis alternativa es que beta J es distinto a el A sub J, que es el poblacional, ¿ya? Generalmente nosotros vamos a utilizar un test de 2 colas cuando no conozcamos bien este signo de beta J, ¿ya? Y muchas veces, aunque yo lo conozca, igual es prudente utilizar test de 2 colas. De hecho, la mayoría de las veces usamos test de 2 colas, así que igual es prudente. ¿Cómo lo planteamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Paso número 1. Primero, siempre planteamos la hipótesis alternativa, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos hipótesis nula, beta j es igual a 0. En este caso estamos asumiendo que el valor de A sub j es 0, pero podría ser otro valor. Y la hipótesis alternativa, estamos diciendo que beta j es distinto de 0. Estamos asumiendo dos colas, ¿ya? Entonces, como es distinto de 0, quiero ver si finalmente va a ser o mayor a 0 o menor a 0. Construimos el estadístico T, ¿ya? T de sub beta j, que simplemente se le conoce como estadístico T. Escogemos, paso número 3, escogemos un nivel de significancia alfa, que usualmente es de 5%, ¿ya? Podemos trabajar con un nivel de alfa del 10%, del 5% o del 1%, ¿ya? Cualquiera de los tres va a ser utilizado. ¿Y cuál vamos a utilizar? Muchas veces utilizamos los tres o muchas veces utilizamos uno. Y también depende de en qué área de investigación estemos trabajando, ¿ya? No sé, generalmente en temas de medicina se trabaja con un alfa de un 1%, ¿ya? Porque me interesa que el nivel de confianza sea lo mayor posible. Después de que tenemos escogido este nivel de significancia, esto es solamente escogerlo, definimos el valor crítico, ¿ya? Entonces el valor crítico es un valor que me va a entregar la tabla estadística, ¿ya? Y depende del alfa que yo escogí en el punto anterior, ¿ya? Este valor crítico corresponde al percentil 1 menos alfa medio, ¿ya? De una distribución de student n menos grado de libertad, ¿ya? Entonces, escogemos en el punto 3, escogemos alfa, 4, vemos cuál es el valor crítico, ¿ya? Entonces el valor crítico o lo sacamos bien de la tabla estadística o Internet nos dice cuál es el valor crítico si trabajamos con con una cola o con dos colas y según el alfa que estemos considerando. Esos valores críticos están dados. Es un dato, solamente va a variar según el alfa que estemos utilizando y si estamos utilizando una o dos colas. Y número 5, aquí tenemos que comparar nuestro estadístico T, que es el calculado, versus el valor crítico. Y la regla de rechazo se va a dar siempre cuando nuestro T calculado sea mayor al valor crítico. En caso contrario, no la rechazamos, ¿ya? Entonces siempre voy a rechazar, me adelanté, voy a rechazar H0, siempre y cuando este valor sea mayor, el valor calculado, el estadístico T sea mayor a mi valor crítico. ¿Qué es lo que pasa con test de una cola? En test de una sola cola, yo tengo una hipótesis nula y mi hipótesis alternativa siempre va a ser una desigualdad. Y esa desigualdad puede ser que beta j es mayor a sub j o bien que beta j es menor a sub j. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que la hipótesis alternativa es b sub j es mayor a sub j. ¿Ya? Esto, entonces, equivale a pensar que H0 es la desigualdad, ¿ya? O sea, el complemento, es decir, que beta j es menor o igual a A sub j. Entonces, mi regla de rechazo establece que voy a rechazar H0 en favor de H1 con un nivel de significancia de un 5%, siempre y cuando, lo que les había dicho antes en el paso número 5, mi estadístico calculado sea mayor al valor crítico, ¿ya? En este caso, habíamos cogido un valor crítico que era el percentil del 95% de una distribución student n-k grado de libertad, ¿ya? Ese valor me lo da la tabla, el valor crítico, ¿ya? Si por el contrario, la alternativa es de la forma, el test de una cola, el H1 es de la forma B sub J es menor a sub J,
yo voy a rechazar cuando el estadístico calculado sea menor a menos el valor crítico. ¿Ya? Entonces, menor al valor crítico, o bien cuando menor al valor crítico con signo negativo, porque acuérdense que una distribución normal tenemos valores positivos y valores negativos, ¿ya? O si la desigualdad es de la forma, ¿cómo se llama? El otro signo va a ser mayor a el valor crítico, ¿ya? Es por simetría de la distribución de student o distribución normal. Un mayor nivel de significancia implica que los valores críticos son más pequeños, ¿ya? Por lo tanto, si yo rechazo H0 con un nivel de significancia de un X%, inmediatamente voy a rechazar con un nivel de significancia más alto, siempre, pero no necesario con un nivel de significancia más pequeñito, ¿ya? Entonces, atención con eso. Voy a compartirles la pantalla. Si esta es mi distribución, ojo, y acá está mi valor crítico de tabla, y resulta que yo calculo mi estadístico T, y el valor T cae acá. Fíjense que yo estoy en la zona de rechazo, ¿ya? Supongamos que todo esto es un alfa de un 5%. Si yo calculo, entonces, y veo que para un alfa, un 5%, mi estadístico calculado cae en la zona de rechazo, lo que yo les decía es que automáticamente yo voy a rechazar para un nivel de significancia, para un alfa que sea mayor, ¿ya? Pero no necesariamente menor. ¿Por qué voy a rechazar para uno mayor? Voy a rechazar para uno mayor porque un alfa, ahora ya no de un 5%, sino que un alfa de un 10%, va a indicar que la zona de rechazo tiene un mayor porcentaje. Entonces, fíjense que si yo ahora comparo y veo, el estadístico T es mayor al valor de tabla, claro que sí. Entonces, si yo rechazo para un nivel de confianza, necesariamente estoy rechazando para un nivel, para un nivel de significancia, necesariamente estoy rechazando para un nivel de significancia mayor, ¿ya? Porque voy a estar dentro de la misma zona de rechazo, pero no para un nivel de significancia menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque supongamos ahora que un alfa de un 1%, puede que yo lo calcule y el valor crítico esté acá. Y en este caso, si yo contrasto el estadístico T con mi valor crítico, en este caso, T no es mayor que el valor crítico. ¿Ya? Entonces, no rechazo para un 1%. Rechazo solamente para un 5% y para un 10%. Entonces, rechazar a un nivel de significancia me está diciendo que automáticamente rechazo para un nivel de significancia mayor, pero no necesariamente para uno menor. ¿Y cómo voy a saber si rechazo para el menor? Tengo que volver a calcular el estadístico C, para este caso, y aplicar la regla de rechazo. Este P calculado es mayor que el estadístico que C. En caso que sea así, entonces rechazo. Por lo tanto, recordemos que este estadístico que yo estoy calculando, este T, distribuye normal 0,1. Y ustedes me van a decir, profe, pero ¿por qué está utilizando este valor de tabla que distribuye
estamos utilizando una distribución t-student. Si dijimos que distribuye normal 0,1, ¿ya? Resulta que para muestras grandes, sobre 120 observaciones, los valores de una t-student se asemejan bastante a los de una distribución normal. Así que si lo utilizamos de esta tabla o de la tabla normal, en el fondo vamos a llegar a los mismos valores, ¿ya? Así que en ese sentido no hay problema. Para muestras más pequeñas se ajusta mejor. Número 2, importante. Cuando H0 no se rechaza, siempre vamos a decir que no se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significancia de alfa%. Jamás en la vida vamos a decir aceptamos la hipótesis nula, ¿ya? La hipótesis nula nunca se acepta, sino que se rechaza o bien no se rechaza, ¿ya? Porque aceptarla estaríamos diciendo que es verdad, ¿ya? Y asumir que es verdad no podemos decirlo, ¿ya? Fíjense que yo solamente en base a una muestra puedo concluir si rechazo esa hipótesis o no la rechazo, pero jamás puedo con una muestra decir que eso era cierto, ¿ya? Que rechace o no rechace va a ser producto de esa muestra y en el fondo de los resultados que yo obtuve en base a una muestra. Pero puede que yo obtenga otra muestra y mis resultados sean distintos. Entonces la palabra aceptar la hipótesis nula es muy ambicioso, ¿ya? Y es totalmente falso, ¿ya? Porque también esto rechazar o no rechazar depende de la muestra que yo tenga. Entonces, claro, en adelante siempre decimos no se rechaza o bien se rechaza, pero jamás vamos a utilizar la palabra aceptamos la hipótesis nula, ¿cómo se llama? Nunca la vamos a usar en inferencia estadística. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ejemplos. Vamos a plantear un modelo donde estamos estudiando el salario en logaritmo, y este es mi modelo poblacional, lo planteamos como el logaritmo del salario beta 0 más beta 1 por años de educación, beta 2 por años de experiencia, beta 3 por años de permanencia de la persona, más el error. Entonces, lo que les decía, EDUC son los años de educación, expert son los años de experiencia y PERM los años de permanencia en la empresa. Estimo el modelo y obtenemos los siguientes resultados. Beta 0 es 0,284. ¿Ya? El beta 1 estimado 0,092. Beta 2 0,0041 y este beta 3 estimado es 0,022. Aquí están los coeficientes entonces estimados. Entre paréntesis tenemos el error estándar. La muestra tiene 526 observaciones y el R cuadrado de mi modelo es 0,316, es decir, el 31% de la variabilidad de mis valores de salario está explicado por mi modelo, ¿ya? Por mis variables X. Entonces vamos a hacer ahora inferencia estadística, ¿ya? Supongamos que queremos testear la hipótesis nula, beta 2 es igual a 0, contra la alternativa que me dice beta 2 es mayor a 0. ¿Ya? Es decir, vamos a partir de decir que beta 2 es 0 y yo quiero testear que no, que es mayor a 0. Es decir, que existen retornos positivos a la experiencia. ¿Cuál era beta 2? Beta 0, beta 1, beta 2. ¿Ya? Entonces yo quiero testear de que este beta 2 es 0 y contrastarlo con que es mayor a 0. ¿Ya? Es decir, yo quiero probar que efectivamente la experiencia
es distinta a 0 y no solo distinta a 0, es mayor a 0, es decir, más años de experiencia hacen que mi salario aumente, ¿ya? Es decir, estos retornos positivos de la experiencia en el salario. Entonces, tenemos 522 grados de libertad. ¿Por qué 522? Porque teníamos 500, vamos a volver atrás, 526 observaciones, ¿ya? Y los grados de libertad son n menos k. N menos 26, 25, 24, 23, 22. Descontamos el número de variables que estamos incluyendo en el modelo, ¿ya? Entonces descontamos 4, 1, 2, 3, 4 y nos queda 522 grados de libertad. ¿Por qué descontamos 4 si estamos incluyendo solo 3? Porque siempre, y de ahora ustedes ya saben esto, de hecho ya lo saben, beta 0, el intercepto se considera una variable más, ¿ya? Entonces, tenemos 522 grados de libertad. Podemos usar perfectamente, porque nuestro n es bien grande, los valores críticos de una distribución normal, de una tabla normal. El valor crítico, si utilizamos un nivel de significancia un 5%, ¿ya? Para una cola, es de 1,645. ¿Ya? Y si usáramos un alfa de un 1%, para el test de una cola, el valor crítico sería 2,326. Estos valores nosotros los encontramos en la tabla estadística, ¿ya? Si no, los puedo buscar perfectamente en internet. Yo generalmente manejo una tabla y asigno los valores de 10, 5 y 1%, y para test de 1 y 2 colas, ¿ya? Y eso es un dato que nosotros tomamos, ¿ya? Entonces, teniendo estos valores, ahora ya elegí alfa, tengo la hipótesis nula y alternativa, ya elegí alfa, luego que tengo alfa, obtengo los valores críticos, y ahora me falta solamente, calcular el estadístico t, y luego compararlo con el valor crítico. Entonces calculamos el estadístico t. ¿Cómo lo calculábamos? Beta j calculado menos a sub j, que en este caso es 0, partido por el error estándar. Entonces, recordémonos, ¿cómo construimos este t? Vamos a volver atrás, es el beta calculado, 0,0041 menos el valor de a sub j partido por el error. Voy a volver atrás para que recordemos de dónde sale ese valor que estoy calculando. Acá está, recordemos que lo normalizamos y acá están así calculamos nuestro estadístico. B sub j calculado, que era 0,0041 menos B sub j, que es el valor poblacional, estamos asumiendo que es 0, ¿ya? Partido por el error estándar. Entonces volvemos a nuestro cálculo. El beta que estimamos menos 0, que es este beta 2 que yo tengo en mi hipótesis nula, menos 0, partido por el error estándar, 0,0017, y eso me da un valor de 2,41. Último paso, comparo mi valor t con el valor crítico. Y mi regla de rechazo me dice, voy a rechazar cada vez que t sea mayor al valor crítico. Es decir, caí en la zona de rechazo. Comparamos. 2,41. ¿Es mayor que 1,645? Sí. Por lo tanto, rechazo. Rechazo a un 5% de significancia. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo mismo para el 1%. Comparamos el t calculado, 2,41. ¿Es mayor que el valor crítico? El valor crítico es 2,326. Sí, es mayor.
La respuesta es sí es mayor. Como es mayor, entonces también rechazo, pero ahora rechazo a un 1%. Entonces concluimos. ¿Cuál es mi conclusión? Beta 2 es estadísticamente significativo a un nivel de significancia del 5% y del 1%. ¿Ya? Pero podemos resumir estos dos niveles de significancia y escribirlos como el más chiquitito nomás. Es significativo a un nivel de significancia del 1%. Claro, porque si yo digo que es significativo al 1%, recuérdense que automáticamente es significativo con a un nivel de significancia mayor. Es decir, si es significativo al 1%, es significativo también al 5%. Y también al 10%. Por lo tanto, el retorno por un año más de experiencia, dejando todas las otras variables constantes, es positivo, ¿ya? Pero es pequeñito, es bien chiquitito. ¿Cuánto es este retorno? Era 0,0041. O sea, es significativo, pero es pequeñito. Ese era el retorno por un año adicional. ¿Cuánto entonces estaría aportando 3 años más de experiencia? 3 años más de experiencia me estarían aportando en mi salario 3 por 0,0041. Es decir, me aporta 0,0123. Como la variable que estoy explicando está en logaritmo, mi lectura ahora del coeficiente es en porcentaje. Es decir, 3 años adicionales de experiencia me aportan un 1,2% mi salario. ¿Ya? El salario aumenta un 1,2%. Entonces, fíjense que lo que hicimos ahora fue utilizar inferencia estadística, ¿ya? Para ver si en el fondo la variable que yo estoy incorporando en mi modelo, en este caso la experiencia, ¿es significativa o no es significativa? ¿Ya? Realizo este test de hipótesis y puedo ver que efectivamente este retorno es positivo, es muy chico, en realidad aumenta mi salario súper poco, ¿ya? Pero es significativo, o sea, poco, pero aumenta, ¿ya? Es significativo, ¿ya? O sea, es significativamente distinto de cero, ¿ya? Puedo decir con un 99% de confianza que el retorno es positivo. Hasta acá vamos a dejar la materia, esta lámina no la vamos a incluir. Vamos a dejar hasta esta. Cuando comienza acá P-valor, de P-valor en adelante no lo vamos a pasar, lo vamos a dejar para la clase, cuando tengamos nuestra próxima clase, ¿ya? Hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Tienen alguna duda? Profe, entonces hasta ahí entra la prueba de la otra clase de la próxima semana. La prueba de la próxima clase justamente llega hasta... Muy importante la inferencia estadística porque fíjense que yo estoy calculando un beta, es decir, una pendiente, ¿cierto? Imagínense si yo estoy calculando rentabilidades. O sea, ustedes son las personas que están asesorando a alguien y usted le manejan una cartera de inversiones y ustedes quieren invertir. Entonces van a ver cuál es la rentabilidad de las distintas acciones. Entonces, a mí me interesa invertir en acciones donde yo calcule que esta rentabilidad es positiva, ¿ya?
Entonces voy a invertir en una acción donde el beta, yo voy a calcular, tengo una serie con datos, una serie de tiempo ahí con muchos datos, y yo tengo una determinada acción, una acción A, donde este beta, yo lo calculé, y fíjense que era un valor positivo. Y ahí está asociado, ¿ya? Pero una cosa es que este beta, esta pendiente sea positiva, es decir, ok, yo invierto en esta acción A y el retorno es positivo. Y la otra cosa es, bueno, hagamos un intervalo de confianza de este estimador. O sea, si yo tengo muchísimas muestras, ¿a dónde se va a mover este beta estimado? Y fíjense que, imagínense yo hago un intervalo de confianza y yo veo que este estimador se mueve, por ejemplo, entre estos valores. Es un estimador, o sea, yo me estoy dando cuenta que el beta, ya no sé cuál es, no, nunca voy a conocerlo, pero lo que sí tengo la seguridad es que por lo menos este intervalo de confianza que estoy haciendo, de, no sé, el 95 o 99% de confianza, ya, este intervalo de confianza me dice que, pucha, siempre tiene valores positivos. Entonces, si tiene siempre valores positivos, pucha, yo puedo invertir en esta acción con seguridad, ¿ya? Porque si bien no sé cuánto este beta, se va a mover, a veces puede estar aquí, a veces puede estar acá, o sea, con seguridad va a estar en este intervalo, ¿ya? Y este intervalo, fíjense, siempre son valores positivos. ¿Ya? Por lo tanto, invertir en esta acción puede que gane más o gane menos, pero voy a ganar. Distinto sería si yo realizo el intervalo de confianza, miren, de esta misma acción, pero ¿qué pasa si es que el intervalo es así? Me dice que a veces puedo ganar, puede que gane, y gano mucho, fíjense, este retorno es positivo, pero a veces puedo caer en este lado, ¿ya? En un beta negativo. Y este es un intervalo de confianza de el 95, 99%, o sea, 95, 99% de confianza me está diciendo que los valores se mueven entre, fíjense, valores positivos y valores negativos. Entonces, yo no estaría tan segura de invertir en una acción así, que a veces gano, pero a veces pierdo. ¿Ya? Por eso que nos interesa mucho hacer esta inferencia estadística, porque esta inferencia estadística está directamente relacionada con estos intervalos de confianza, si están en los valores positivos o si se mueven entre valores positivos y negativos. ¿Ya? Entonces, por eso realizamos nosotros esta test de hipótesis, ¿ya? Para ver si con confianza yo estoy, en el fondo, si mi variable es significativa o no, ¿ya? Si se mueve entre valores solamente del mismo signo o si se mueve entre valores de distintos signos. ¿Ya? Y eso es lo que entonces estamos buscando al momento de hacer esta inferencia estadística.